parte. Entonces quiero saber si es que tienen alguna duda y que puedan ayudarle a responderla. Sí, el TP con la propiedad, pero igual. Sí. Y como tarea, cuando llega el profe, me dijo que quiere que lean el tema autónomo y centralizado. Creo que les pidió luego para que esté leyendo eso en su parte. Entonces, si es que no hay nada, ninguna duda de la clase pasada. Sí, autónomo y centralizado. Dentro de la ordenanza hay subdivisiones. Entonces, eso tiene que poder leer el puntaje. Guías de evacuación, vino, ya que pidió su ordenación. Bueno, buen día, ¿cómo están? Próximo fin de semana ya es parcial, porque es la última clase que tenemos y después ya es parcial de clima. Voy a mostrar por favor lo que desarrollamos hasta ahora. Bueno, estuvieron haciendo el repaso con CI de sistema básico y sistema autónomo. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta relacionada a ese tema que es súper básico para poder seguir avanzando? ¿Leyeron todos? ¿Sí? No. Bueno, rápidamente entonces, la sinceridad de que nada. Entonces lean por favor para entrar en tema sistema básico autónomo y sistema centralizado de la ordenanza. Esta es parte de nuestra bibliografía de la ordenanza 468-2014, que es artículo 224 al 237. Rápidamente, 224 al 237. Perdón, 222 sí que. 222. Al 2. Al 225, nomás lo para ser más conciso. 222 al 225.
Tiempo cumplido. Bueno, hay dos, desde el punto de vista de la ordenanza contra incendios de la Municipalidad de Asunción, existen dos sistemas, que es lo que acaban de leer. El sistema autónomo, o sistema básico, y el sistema centralizado. Ustedes lo que estuvieron leyendo recién son las diversas instalaciones que tiene que tener cada uno de ambos sistemas. Estamos en instalaciones, y las instalaciones claro, se dividen en sistemas de detección, que son los detectores que estuvimos viendo en la clase pasada, detección, notificación, que son las alarmas audiovisuales, y finalmente el otro sistema es combate. El combate normalmente es combate hidráulico, con agua, pero también hay otros sistemas, hay otros agentes extintores que sirven para el efecto, como estuvimos viendo el dióxido de carbono, arena, polvo químico seco, y qué más era para las cocinas, para fuego de origen vegetal, animal, acetato de potasio, o sea, tipo K. Excelente. Ahora, por favor, si pueden leer además nosotros vamos a enfocarnos en la clase de hoy específicamente en uso residencial unifamiliar, o sea, edificios destinados a viviendas. Y por favor, si leen el 274 y el 275, cortitos son, 274 y 275, referente a uso residencial unifamiliar. ¿Le quieren todo ya? ¿Tienen? Avisa cuando terminan, por favor. ¿Qué dice el consejo allá que está reunido? ¿Ya leyeron todos ustedes? Miren que la asistencia no es obligatoria. Si por asistencia pueden firmar y pasan a otra aula a hacer lo que tienen que hacer, sin ningún drama. Lo importante es que los que están acá se queden a participar activamente de las clases. No es solamente presencia. Si quieren asistencia, acá Michelle les pasa la lista, firman y se van a hacer las otras cosas que tienen que hacer. Miren, ¿se calla? Ya, bueno, vamos a seguir entonces.
¿Qué nos dice el 274? Que estamos vivienda unifamiliar residencial. Dice las residencias unifamiliares con una superficie de construcción en planta hasta 700 metros cuadrados. Entonces, de 0 a 700, tenemos el primer elemento, superficie. Superficie construida. De 0 a 700 metros cuadrados. Y también otro indicador que nos da es la cantidad de niveles. Hasta 2 niveles. Cae entonces, deberá contar con un equipamiento de protección básica contra incendios. O sea, una edificación, una vivienda de este tipo requiere este sistema de protección contra incendios, que ustedes ya saben dónde está en el capítulo que les llevo al empezar la clase. Entonces, las instalaciones que tienen que tener sistemas de detección autónomo, extintores portátiles, protección eléctrica con disyuntor diferencial, dice. Cada tablero. Allá tenemos un tablero. Ese tablero eléctrico tiene disyuntor diferencial. ¿Se fijaron ustedes en esas cosas? Si no se fijaron ahora, entonces empiecen a mirar eso en su casa también. Entonces, protección eléctrica con disyuntor diferencial e iluminación de emergencia. Esas son las instalaciones que tienen que contar un sistema básico o autónomo. Un sistema centralizado. Además de todo eso, en el 235 nos dice que tiene que tener un sistema de detección, igual que el sistema básico autónomo. Sistema de detección, se agrega pulsadores manuales, se agrega a esta instalación básica, se le agrega también alarmas audiovisuales, elementos de extinción móvil que ya tenemos en el básico autónomo, protección eléctrica con disyuntor diferencial, iluminación de emergencia y un plan de emergencia también. Eso es para edificaciones que superen estos parámetros. Ahora si pueden, trajeron su anexo 1 de la ordenanza, y si no, si tienen el PDF igual nomás. Página 61. Vamos a analizar e interpretar esta tabla, anexo 1, las instalaciones que debe contar, dentro de qué categoría cabe cada.
Tienen todos ya entonces ahí a mano, y antes de entrar a analizar esto, vamos a ver vías de evacuación. Vamos a ver la parte arquitectónica, vamos a decir, lo que está dentro del diseño. Vías de evacuación. Muchísimas gracias. Vías de evacuación vamos a dividir en vías de evacuación horizontal y vías de evacuación vertical. El objetivo es facilitar la evacuación de las personas que trabajan o que viven en el edificio. Horizontal nos referimos a en el caso de que todas las edificaciones no se extienden en superficie y tienen que tener por lo menos, nos dice la Municipalidad de Asunción, que tienen que tener 2 vías de salida. Y esas salidas tienen que ser o a la calle o a un lugar protegido, nos dice. ¿Qué puede ser un lugar protegido? No sé, acá por ejemplo un lugar protegido es acá el Ágora, la plaza, ¿verdad? Donde acá se puede evacuar y las personas pueden estar en un lugar esperando que llegue el rescate, que lleguen los bomberos, en un lugar que no les es relativamente seguro, que no le afecte el humo, que no le afecte el peligro de derrumbe. Y también la Municipalidad de Asunción nos dice desde el punto de vista de diseño, eso que tienen ahí en la placa anterior. También hay que prever. Porque en un edificio en altura, vieron en la placa anterior, las escaleras de los carros de bomberos tienen un alcance limitado. Entonces lo único que puede salvar, tiene un alcance limitado, y lo único que puede salvar la vida de las personas es una evacuación segura. Por otro lado, también la cantidad de personas que pueden ser evacuadas por una escalera así. Además del pánico y todo eso que experimentan las personas que están ahí en un incendio. Entonces las escaleras estas escaleras de bomberos es muy limitado su utilidad, es muy limitada. Entonces por eso es que desde el proyecto mismo, entonces hay que prever vías de evacuación vertical para asegurar la evacuación segura de los ocupantes del edificio. Entonces nuestro proyecto tiene que prever espacio para la evacuación, para la maniobra de bomberos, salas de máquina para instalación de las bombas, tanques de consumo y tanques de reserva, que vamos a ver hoy también la parte hidráulica. Pone acá, vamos. Evacuación vertical, dice que la Municipalidad de Asunción y el Reglamento de Construcción nos dicen de que la distancia máxima desde el punto más alejado, en esta aula por ejemplo acá, desde acá hasta la salida, hasta una de las salidas, tiene que ser 25 metros, nos dice. Podemos comprobar eso, cuántos metros tiene. ¿Quién puede llegar hasta allá, hasta la puerta? ¿Cuántos metros hasta ahí? ¿50? Fíjense acá en nuestra propia facultad de arquitectura luego es más de 50, es el lugar más alejado hasta aquella puerta. Entonces, ¿qué faltaría a esta aula? Nomás lo que nos faltaría. Nos faltaría más puertas de salida. No ni de emergencia, de salida no. Gracias.
Acuérdense que ustedes son estudiantes de arquitectura y uno de los consejos que da Le Corbusier es que ustedes tienen que medir, o sea, a los estudiantes de arquitectura tienen que medir todo lo que hay, medir todo. Y hablando de medir, me acuerdo del baño ese que está acá, el bloque este que está lleno de creo que se llama, que está acá abajo, al lado del músico. Hay un bloque de baño ahí y los muchachos seguramente saben. Ustedes se fijaron la altura de los migitorios. Es más o menos para personas de 2,10 metros de altura, así altísimo está. Y la altura promedio de nosotros los paraguayos es 1,75 m, 70, 75 ahí. O sea, miran todo ese y incremento lo miran. Bueno, evacuación horizontal. Entonces, o tienen que conducir a un lugar, a la calle o a un lugar protegido. En el gráfico anterior es un proyecto, en este caso mayor a 25, es un proyecto de oficinas y showroom, salida a 2 calles, acá, y entonces por un lado se tenía esta calle para la evacuación horizontal y también este patio. Eso que está marcado en gris son los pasillos, los corredores. ¿Sí? Bueno, evacuación vertical. Todo esto es desde el punto de vista del diseño, estamos viendo. La evacuación vertical de edificios de altura requiere o dos cosas: una escalera protegida o una escalera presurizada. La escalera protegida, una escalera protegida es una escalera que tiene, para empezarlo, está aislada del resto del edificio. Aislada me refiero no aparte del bloque, sino que está dentro del conjunto, pero tiene que estar sectorizada. Tal cual. Tiene que estar, porque tiene su nombre técnico, sectorizada. Tiene que estar sectorizada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que estar aislada a través de, primero, los materiales constructivos que ustedes elijan, materiales resistentes al fuego por lo menos 3 horas o 180 minutos. Entonces, materiales resistentes al fuego, materiales cerámicos, hormigón, que ustedes ya conocen. También las escaleras, no tienen que ser escaleras de madera o escaleras metálicas, sino que tienen que ser escaleras de hormigón resistentes al fuego. Y las puertas portafuego, resistentes al fuego. Esa es una escalera presurizada. Ahora, una escalera protegida. Ahora, la escalera presurizada, a todas esas características que les estuve diciendo, se le agregan algunas instalaciones. Se le agrega una instalación que se denomina de presurización de escalera. Una nueva instalación. ¿En qué consiste esa instalación de presurización? Un sistema de ventiladores y de ductos. Sí. Ventiladores que toman aire del exterior e inyectan a la caja de la escalera a través de ductos. Los ductos son ductos de chapas metálicas y en cada nivel, en cada piso tienen unas rejillas de presurización por donde sale el aire que se le está inyectando a la caja de escalera. Como vimos en el video anterior, en la clase pasada, al inyectarle aire limpio a esa caja, a esa chimenea, eso impide que el humo entre dentro de lo que es la caja de escalera. ¿Por qué? Por una diferencia de presión. La inyección de aire en la chimenea, en el ducto, hace que la presión dentro de la caja de escalera sea mayor a la del resto del edificio, y eso impide, o por lo menos minimiza el ingreso del humo a la caja de escalera. Como habíamos visto, uno de los primeros efectos nocivos para los ocupantes no es el fuego, sino que es la inhalación de gases de combustión. Entonces ese es el sistema de presurización. La presurización se mide con dispositivos electrónicos de modo que estén, creo que de 50 o 60 pascales, decía, o sea, una unidad de medida pascal, que tiene que estar, no tiene que sobrepasar esos valores
Y en el caso de que sobrepase, entonces acá en el último nivel hay otra rejilla que se llama rejilla de sobrepresión, que lo que hace es cuando, si la presión es si el ventilador está inyectando demasiada presión al ducto y pasa, todo eso electrónicamente se ajusta. Entonces lo que hace es abre la rejilla de sobrepresión de modo a que vuelva a estar la presión dentro de la caja de la escalera en la presión recomendada. ¿Quién calcula la potencia del ventilador o cuántos ventiladores tiene que haber y las dimensiones de estos ductos? Los ingenieros especialistas en eso. Pero nosotros arquitectos tenemos que prever los espacios donde van a ir los ventiladores y también prever en el ducto vertical, en el núcleo vertical de circulación, prever un espacio también para ese ducto de presurización, además de los ductos eléctricos, ductos de cañerías de bajada, abastecimiento de agua, etc. Entonces, otro ducto más. Siguiente serie. Ahora, ¿cuándo se activa en un sistema centralizado? ¿Cuándo se activa? Les pregunto, ¿qué les parece a ustedes si ese ventilador está permanentemente funcionando? Solamente se activa cuando hay una alarma. La alumna que hizo el trabajo práctico, ¿ya leo la que hizo la que tenía otra vez un TP? ¿Sí? Bueno, continuando. ¿Cuándo usar una escalera protegida y cuándo usar una escalera presurizada? La Municipalidad de Asunción nos da ahí las indicaciones. Bueno, la clasificación que hace la municipalidad, estamos en edificios en altura.
es edificios en altura y edificios en gran altura. Si pueden ir al artículo 283. Dos, 8, 3. Vayan anotando los capítulos, los artículos que estamos leyendo, porque no es necesario, si bien la ordenanza es nuestra bibliografía básica, no es que evaluamos todo el contenido de la ordenanza ni que sepan ustedes del artículo 1 hasta el, no sé, hasta el artículo 1000, sino que vayan anotando específicamente estos artículos y capítulos que sí van a ser de utilidad para ustedes. Bueno, con relación a edificios en altura, se consideran edificios en altura aquellos que, considerando la planta baja como el primer nivel y a partir de 3 niveles superiores. Eso ya es edificio en altura para la municipalidad de Asunción, ya entra dentro de esa categoría. Es independiente, o sea, estamos hablando de niveles. 4 niveles ya es edificio en altura. Y requieren, este gráfico está en la ordenanza, ese esquemita, requiere ya independientemente de la superficie. O sea, si el edificio tiene 4 niveles y menos de 700 metros cuadrados, igual requiere protección centralizada, porque entonces otro parámetro que vemos es los niveles. Y antes de todo esto está el uso. ¿A qué va a estar destinado el edificio? Entonces 4 niveles de altura ya pide detección centralizada. Ya pasa en esta categoría. Y escalera protegida, dice. Evacuación vertical. Acá hasta 700 metros cuadrados, 2 plantas no requieren. Evacuación vertical. Acá sí. Centralizado. Escalera protegida hasta 4 niveles. Y después nos dice, hay otro esquemita, sí, a partir de 5 niveles de altura, nos dice escalera protegida y sistema de protección hidráulico acá, con rociadores ya, a partir de 5 niveles. 5 niveles. 5 niveles. Protección hidráulica. Con rociadores. Bien específico eso. Combate hidráulico sin rociadores. Ahora vamos a hacer una pequeña diferencia acá. Si bien la ordenanza
no dice bien claro. Sin embargo, ya el Departamento de Prevención contra Incendios sí hace una diferenciación otra vez entre escalera protegida, acá, y escalera presurizada. Cuatro niveles, 5 niveles, escalera presurizada. Ahí se hace una diferenciación la municipalidad, los técnicos de la municipalidad de Asunción. O sea, hasta 4 niveles, escalera protegida, y 5 niveles de escalera presurizada. Tiene que tener un sistema de presurización. Bueno, y ahora entonces vamos a pasar a la tabla, la mesa. Por nosotros la cátedra lo que evalúa es la interpretación y aplicación de estos conceptos que estamos dando, y incluso le facilitamos esta tabla, porque la idea no es de que ustedes sepan de memoria, sino que puedan analizar y aplicar. Contestando tu pregunta, esas escaleras no se pueden utilizar, la escalera presurizada, la escalera protegida, no se puede utilizar como escalera de uso corriente, no, solamente en caso de incendio. O sea, para la circulación normal de la gente tiene que haber otro sistema de escalera, otro sistema de circulación vertical. Bueno, antes de entrar en este cuadro y para terminar bien la parte de circulación, acá la compañera de ustedes les va a compartir un trabajo que hicieron. Muy interesante, que vale la pena, les va a compartir su experiencia y también les va a servir a ustedes cómo enfocar los trabajos prácticos. Nuestro TP fue de vías de evacuación, tanto horizontales como verticales, y tuvimos la aplicación en la Alianza Francesa. Y la forma en la que nosotros hicimos el TP fue de que primero hablábamos sobre el tema, ahí realmente no se ve muy bien, pero primero tocamos el tema de ubicación, dónde estábamos, de que estábamos cerca, la historia del lugar. Después empezamos ya con las vías de evacuación horizontales. Y primero presentamos toda la información según ordenanza y según la materia de cómo debe de estar la instalación, y después ya fue el análisis en base al proyecto que teníamos. Nuestro proyecto, que era la Alianza Francesa, realmente en vías de evacuación horizontal sí cumplían cierto grado, más que nada en la planta baja. Luego, al seguir analizando, llegamos a tocar también las vías de evacuación verticales, y realmente el edificio no contaba con una escalera presurizada o protegida. Tenía una escalera que conectaba a todos los niveles, pero realmente no cumplía con todos los requerimientos según ordenanza. También hicimos el análisis de si tenía por ejemplo, las luces en caso de que haya mucho humo.
Los espacios seguros también en planta, hay dos patios internos que funcionaban perfectamente, entonces eso sí cumplía. Y después tocamos ya temas también como las de la ventilación, tanto natural como mecánica, y la ventilación forzada de emergencia. Al final, en el DP tuvimos la conclusión donde realmente dijimos todos los puntos que se podían mejorar en la alianza y ya. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Respecto a lo que mostró la compañera, vamos a volver al inicio, para mostrar el trabajo práctico para orientarles, porque preguntaron también cómo deben orientar y enfocar el trabajo práctico y demás. Entonces, lo que ella les comentó es que elige un proyecto, en este caso, un edificio, eligieron el edificio de la Alianza Francesa. Entonces, ubica, que lo que hace la ubicación, dónde está ubicado, y explica un poquitito. Nosotros no queremos saber la historia del lugar, solamente el contexto, ¿sí? Y después ya empieza lo que es directamente el tema. En este caso era prevención contra incendio y, como dijo ella, tomaron el tema que es vías de evacuación. Y entonces consiguieron, en este caso consiguieron ellas una planta del local. Si ustedes no consiguen, pueden hacer un esquema, un boceto a mano alzada, pero explicando por lo menos dimensiones mínimas. En el caso del tema que les toque, ancho, alto, largo, y ubicar, sectorizar qué es lo que están analizando en ese lugar. Eso es básicamente lo que hicieron. Describieron la capacidad, en este caso creo que tenía un auditorio, explicaron que había planta baja, que se desarrollaba planta baja, no sé, auditorio, recepción, hall de ingreso, aula, que se desarrolla en planta alta. Eso es lo que nosotros queremos saber, qué es lo que se está cubriendo. Y después fotos. Ven que hay fotos, por ejemplo, de pintores, de las escaleras, como comentó la compañera. Esto ya creo que es un edificio patrimonial, no estoy segura, pero esto ya está hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se puede mejorar? ¿Qué es lo que cumple o incumple con las ordenanzas? Es lo que ellos aportan en la conclusión también, o aportaron en la conclusión. Eso es el trabajo práctico, ¿sí? Sea el tema que les toque desarrollar. En este caso fue incendio, puede ser regadío. Muchos estuvieron consultando sobre el tema de regadío, sobre el tema de incendio también. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, algunas herramientas también desde el diseño, desde el proyecto mismo que tenemos, son las medidas de protección pasiva. Protección activa ya es el combate en sí, es combatir, apagar el fuego. Y dentro de lo que es el proceso de diseño, la etapa de diseño, tenemos estas medidas, que es la compartimentación horizontal. ¿Cómo se hace la compartimentación horizontal en ese sentido? Es dividiendo, sectorizando partes del edificio. En ese sentido, nosotros no tenemos muchos inconvenientes por nuestra tradición constructiva, que hasta el momento es más bien construcción in situ, construcción manual, ¿verdad? De paredes, de ladrillo, revoques. Entonces, eso ya sirve como para compartimentar. Ahora, cuando se utilizan otro sistema de materiales como mamparas, combustibles o construcción liviana, que se está utilizando mucho ahora también para separar, eso sí ya nos sirve para compartimentar. Entonces, la compartimentación horizontal, la compartimentación vertical también, que serían las losas, que también en nuestro sistema constructivo tradicional generalmente utilizamos losas de hormigón, y eso confina el humo y los gases dentro de
dentro de ciertos niveles, toda vez que no haya un conducto, una chimenea o una caja de escalera por la que pueda subir el incendio. Últimamente se están utilizando también en forma más seguida. Veo las edificaciones utilizan estructuras metálicas ya. Entonces eso va a requerir las estructuras metálicas, las vigas y las chapas esas acanaladas requieren una protección ignífuga. Otra medida es la separación entre sectores del edificio, entre partes del edificio de forma independiente, de modo que si el fuego se produce en este bloque no pase a este bloque. Y una de las aplicaciones, acá vamos a ver, este es el edificio del Hospital de Clínicas, el que tiene 5 pisos, el que es el más alto, el más nuevo, el que está hacia el fondo. Y en este caso, fíjense, en rojo están las escaleras presurizadas, 4 escaleras presurizadas, elevación vertical, tienen 2 rampas acá para evacuación con camillas o silla de ruedas, como es un hospital, y adicionalmente otra vez tienen escaleras externas de emergencia. Y en ese proyecto la sectorización se hizo en 4 áreas, como pueden ver. Cada área tiene su escalera presurizada. Y también esto está compartimentado, también está de modo que si el incendio se produce acá, no pase a este bloque, ni no pase al bloque, sector realmente, ni a este sector, o sea, está sectorizado. Y si acá se produce un incendio, entonces de modo que estas personas puedan ser evacuadas a este sector y a este sector, antes de evacuarles externamente al edificio. Bueno, y ahora sí nos vamos al anexo 1 y vamos a analizar un poco qué es lo que nos dice el anexo 1. Acá en la primera columna tienen los usos. Dijimos que nosotros vamos a enfocarnos en uso residencial y uso oficinas. Y entonces, un parámetro a considerar es el uso, el otro es la superficie construida, y el otro es la cantidad de niveles. Esos son los 3 factores. El cuarto factor es la clase de riesgo también. Hay 3 clases de riesgo: clase 1, clase 2 y clase 3. Clase 1 es el de menor riesgo, serían viviendas, serían instituciones educativas como esta, y riesgo clase 3 son, por ejemplo, depósitos de materiales inflamables, estaciones de servicio, depósitos de combustible, depósitos de aceite, explosivos, etcétera, etcétera. Eso es riesgo clase 3. Y el riesgo clase 2 es intermedio, entre ambos, para que tengan una idea. Entonces, tres clases de riesgo. Es otro parámetro entonces también a considerar para las instalaciones de los sistemas de detección, combate contra incendios. Entonces tenemos uso, tenemos la superficie y niveles. Habíamos visto en uno de esos artículos que una edificación, una vivienda, una casa requiere la instalación de un sistema básico autónomo hasta 700 metros cuadrados edificados y 2 niveles. 2 niveles, 700 metros cuadrados, o sea, puede ser 400 y 300 metros cuadrados. 2 niveles. Ahora, a partir de 3 niveles ya requiere un sistema centralizado. A partir de acá para allá ya centralizado. A partir de 3 niveles y 701 metros cuadrados ya requiere instalación de un sistema centralizado. Y de 1200 metros cuadrados en adelante, y se acuerdan también del esquema que vimos, hay 5 niveles, ya requiere un sistema de protección hidráulica, de combate contra incendios. ¿Qué pasa si un edificio, si una vivienda, un edificio
de departamentos tiene 4 niveles y 500 metros cuadrados, ¿en qué categoría caería? 500 metros cuadrados, 5 niveles. ¿Cuál? Requiere protección hidráulica, o sea, cae dentro de un sistema centralizado. O sea, tienen que considerar todos esos parámetros y tomar siempre el más seguro para el edificio. O sea, por más de que acá nos diga de que es a partir de 700 metros cuadrados, pero la cantidad de niveles es mayor y el edificio tiene 400 o 500 metros cuadrados, igual ya entra dentro de lo que es el esquema centralizado. Ahora, eso sí, a partir de 1200 metros cuadrados y 5 niveles, ya requiere, además del esquema centralizado, ya requiere protección hidráulica con rociadores o con boca de incendio. Sí, 4 niveles en ese grafiquito que vimos es detección centralizada, escalera protegida, pero a partir de 5 niveles ya es con protección hidráulica, además de la superficie. ¿Por qué nos dice? Siguiendo acá con la tablita, ¿verdad? Nos dice acá, en el caso de que requiera protección hidráulica, ¿en qué consiste? Esto es en qué consiste la protección hidráulica, estas 5 últimas columnas. Acá nos dice R. Rociadores, si vamos a suponer un edificio de 1250 metros cuadrados y 5 niveles, entonces cae dentro de este esquema de protección centralizado con protección hidráulica. ¿Qué instalaciones tienen que tener para el combate hidráulico? Tienen que tener R, rociadores, sí, tanque de reserva también y un conjunto de bombeo. El conjunto de bombeo lo que hace, el conjunto de bombas lo que hace es presurizar el agua dentro de las cañerías, porque esa agua tiene que estar dentro de unos parámetros requeridos para su funcionamiento, y eso, la presurización se obtiene a través de bombas. ¿Y qué nos interesa a nosotros todos los arquitectos? Y bueno, es que tenemos que prever un sistema, dos cosas: la reserva de agua, el tanque de reserva de agua, que es adicional, que se le suma al consumo diario de agua que ustedes ya dieron en otras instalaciones. Al consumo diario de agua se le suma el agua para el combate contra incendios. Entonces tenemos que prever dónde vamos a ubicar el tanque. El tanque no necesariamente, por default generalmente los colocan arriba. El tanque no necesariamente tiene que estar arriba, el tanque puede estar abajo también, o puede estar compartido arriba y abajo. Arriba para, por decirlo, arriba para el consumo diario, abajo para el combate contra incendios. O sea, no necesariamente tiene que estar todo arriba. Entonces, ¿cómo incide en el edificio? En el tema del tanque, la ubicación, el volumen, el diseño, la estructura, por todo eso tiene un peso, una estructura. Y también dónde ubicar, prever el espacio para la sala de bombeos, para la sala de bombas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Decime. Bueno, en nuestro trabajo práctico, que se trata sobre combate hidráulico, justamente el conjunto de bombeos se encuentra en planta baja. Y lo que nos comentó el ingeniero que nos pudo explicar fue que se ve como un problema eso a la hora de presurizar, ¿verdad? La palabra.
de mandar el agua a que se presurifique, a la presión, a la hora de la presión, porque cuando el conjunto bombeo tiene un manómetro y cuando se ajusta ese manómetro en planta baja, en las demás plantas, mientras van subiendo los niveles, va bajando la presión, por lo cual deben hacer una sobrepresión abajo para que pueda llegar a la presión que debe llegar en los otros niveles. Muchísimas gracias. ¿Vieron para qué sirve el trabajo práctico? Por ejemplo, ¿saben ustedes lo que es manómetro? ¿Saben ustedes lo que es manómetro? ¿Sí? ¿Puedo hablar? El manómetro es un artefacto que básicamente mide la presión, la presión hidráulica, la presión del agua. Bueno, entonces conjunto de bombeos, esta es una sala de bombeo con su sistema de presurización. Tenemos la bomba, nosotros calculamos la bomba y la dimensión de la cañería, no, eso van a calcular los ingenieros, pero sí nosotros tenemos que prever este espacio, donde tiene que ir alojado esto. Como Arqui, nosotros lo que manejamos son espacios. Bueno, entonces tenemos la bomba eléctrica, el tablero de mando, tenemos el sistema de cañerías, acá vemos un tanque hidroneumático y no veo acá bomba jockey. Bueno, dispositivos electrónicos, como señaló ahí el compañero de ustedes, acá está el manómetro. Manómetros son como relojitos, eso que sirve para medir la presión. ¿Qué es lo que mide la presión del fluido acá del agua? Que tiene que estar dentro de ciertos parámetros. Eso vamos a ver ahí con Segni hace un cálculo hidráulico. Bueno, todo este sistema de cañerías, de rociadores y bocas de incendio tienen que estar dentro de una presión que vamos a ver más adelante. En el caso de que baje la presión permanente tenga que hacer 2,5 kilogramos centímetro cuadrado en las cañerías y por agua metido, por pérdida, por fuga, por burbuja, por movimientos estructurales, baje eso a 2,3. Entonces, el manómetro es lo que mide eso y le envía la señal a otro dispositivo electrónico que se llama presostato. El presostato lo que hace es electrónicamente le envía otra señal al tablero de mando y activa la bomba otra vez para que la presión, si estaba en 2,3 por ejemplo, vuelva a 2,5 y se mantenga ahí. Para eso se usa. Eso en el caso de que no haya incendio. Ahora, cuando hay incendio, ahí le mete con todo, manda presión, se activa la bomba y manda hasta que se acabe la reserva de agua. Ese es el sistema. Esto es el conjunto de bombeo que está en la última columna acá del anexo 1. CD, a eso se refiere. CD son todas estas instalaciones que ven acá. Sistema de presurización entonces. Bueno, acá tiene un esquema, el tanque de consumo de agua más el tanque de reserva, el barrilete. Y acá tienen el esquema de las bombas, los presostatos, tiene dos porque es uno para cada bomba, el manómetro que mide la presión en las cañerías, y esta es la columna de bajada que va a cada piso. Otra cosa también les comento que es importante tener en cuenta de que esta columna de bajada para rociadores, en el caso de que tenga rociadores, tiene que ser una sola. O sea, lo que quiero decir es de que si el proyecto requiere de que además de rociadores la municipalidad les pida o riesgos localizados, no tienen que colocar también boca de incendio equipada. Entonces la columna para las bocas de incendio equipadas son diferentes. O sea, tiene que ser otra columna para la boca de incendio equipada y otra columna para los rociadores. Y en el caso de que se agote, en el caso de que se agote el agua
que se produjo un incendio, ¿verdad? Y se agotó el agua de reserva contra incendio. Un corte, un esquema. Se agotó el agua, entonces para eso están las bocas de incendio, esas mesas. ¿Qué es lo que hace la boca de incendio? ¿Cuál es la función de la boca de incendio, esa mesa? Que el carro de bomberos se acerque acá, conecte su manguera e inyecte agua a esas cañerías de los rociadores. Solamente en la cañería de los rociadores, no es una cañería independiente a la cañería de consumo de agua. Y para que no se vuelva, o sea, ellos inyectan acá el agua para que no se vuelva a llenar, para que no llegue hasta el tanque. Eso tiene acá una válvula de retención que impide el paso del agua en este sentido. Entonces el agua que inyectan el carro de bomberos queda confinado en esta cañería, en la columna de bajada de los rociadores y en sus ramales. Por ahora vamos a hacer un poquitito siguiendo con el tema hidráulico. Fíjense, estas son las presiones que requieren para rociadores. Ok, para los rociadores. Esta es la presión que se requiere en las cañerías, de acuerdo otra vez al riesgo, clase 1, clase 2, clase 3. A mayor riesgo requiere mayor presión y mayor caudal también. El tiempo de operación mínimo, en este caso en clase 1, es de 30 minutos. Siempre se pide que en 30 minutos mínimo sea el funcionamiento, porque se calcula que ese es el plazo mínimo en el que una unidad de bomberos pueda llegar al lugar de incendio, 30 minutos. Por eso se determina hasta en 30 minutos. Y cuanto mayor es el riesgo, entonces mayor también tiene que ser el tiempo de operación. En el caso de que requiera bocas de incendio equipadas, el siguiente. Estas son las presiones que tienen que tener las cañerías, los riesgos, y también en el caso de que requiera boca de incendio equipada, nos dice que el escenario de fuego tiene que estar operando 2 bocas de incendio en forma simultánea, que dos canillas tienen abiertas ahí en forma simultánea para combatir el incendio. Entonces, dicho esto, volvemos al cuadro anterior y vamos a hacer un cálculo de el volumen o la cantidad de agua, los litros de agua que tenemos que tener acopiado en el caso de la utilización de rociadores en un edificio con riesgo clase 1. ¿Quién puede calcular eso? Una operación matemática básica. Riesgo clase 1. Tiene que tener un caudal mínimo de 1000 litros por minuto y el tiempo de operación 30 minutos. ¿Cuántos litros da eso? Tema de evaluación. 30.000. ¿Están todos de acuerdo? 30.000. ¿Quién dijo 30.000? Una multiplicación. Y multipliqué los 1000 litros sobre minuto por 30 minutos. Se cancelan los minutos, me quedan litros. 1000 por 30 es 30.000. Correcto. Entonces, para la reserva hidráulica de un edificio riesgo clase 1 es 30.000 litros la reserva de agua. 30.000 litros equivale a 30 metros cúbicos. Equivale también esto a 30.000 kilos, a 30 toneladas, bien pesadas para la parte estructural. Ahora, en el caso, vamos a
cálculo ahora del otro. Y eso es, así como dijo el compañero, multiplicar el caudal por el tiempo. Y ahí tienen la cantidad de litros. Bueno, ahora en el caso de boca de incendio equipada, hay otras variables ahí. Si pueden ver en la ordenanza que ahí no está todo, no se puede apreciar todo. Hay un asterisco que dice funcionamiento simultáneo de dos bocas de incendio. Y un poquitito más abajo, si ven en la ordenanza, ¿no? Acá si pueden ver en la hoja, tienen varias situaciones acá en la hoja de la ordenanza. Nos dice también 30 minutos para áreas construidas hasta 20 metros cuadrados, 45 minutos de 20.000 a 30.000, 60 minutos de 30.000 a 50.000, o sea que va aumentando el tiempo a medida que el área, la superficie construida es mayor. El caso de boca de incendio equipada. Entonces, suponiendo, o sea, ¿cuál sería la reserva de agua para un edificio clase 1, 250 litros por minuto? Estamos en boca de incendio equipada. Clase 1, nos pide 250 litros minuto. Y otro dato también, la superficie. Vamos a suponer que la superficie es 15.000 metros cuadrados. ¿Cuánto sería la reserva de agua? Y tiempo mínimo de operación en el caso de hasta 20.000 nos dice tiempo 30 minutos. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? Bueno, repito entonces acá pues no escuchaba bien en el fondo. Un edificio de superficie construida 15.000 metros cuadrados, clase 1, riesgo clase 1, tiempo de operación 30 minutos. $7.500 me dicen acá. ¿Están todos de acuerdo? No. ¿Por qué? Porque el asterisco nos dice que tienen que ser dos bocas simultáneas. Entonces es por dos. Está bien, 7.50 pero por dos bocas. Entonces, ¿cuánto es la reserva? 15.000, entonces la reserva. Acuérdense, o sea, no hace falta que se acuerden. Nosotros ese dato le vamos a dar también. Pero tengan en cuenta, en el caso de boca de incendio son dos bocas que trabajan en forma simultánea. Entonces es el caudal 250 por el tiempo, que en este caso es 30 minutos, sale 750 litros. Por 2 es 15.000 litros la reserva. Le vamos a hacer otra más. Superficie construida 35.000 metros cuadrados. Riesgo clase 2.
¿Cuánto le sale eso? Estamos en boca de incendio. Por 2 tiene que ser 2 otras simultáneas. ¿Qué clase era, perdón? Es clase 2, riesgo clase 2, superficie construida en 35.000 metros cuadrados, tiempo de operación mínima 60 minutos. ¿Están todos de acuerdo? Por 2. 60.000, está bien, correcto. Bien, Belén. Bueno, entonces ya saben cómo calcular la reserva de agua contra incendio. Y acuérdense de que esto se suma al consumo diario. ¿Cuánto le salía en instalaciones sanitarias el cálculo de consumo diario en el proyecto que hicieron, que tomaron? ¿Cuánto le salía? ¿Hicieron o no hicieron? Hicieron lo que hayan hecho. No tienen así un cálculo. Pero nos llevan a calculación de inicio, este edificio, tantas personas, tantas personas. ¿No te acordás? Y vamos a suponer que el consumo diario es 30.000 litros, por decirles. Entonces, ese 30.000 se tiene que sumar a la reserva de agua. Tiene que sumar. O sea que el tanque va a ser todavía más grande y va a ser todavía más pesado. ¿Qué más tenemos? 6.000 cosas. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá de, estuvimos viendo, sistema de protección autónomo, sistema de protección centralizado? Centralizado, no sé, vamos a poner botanizado. ¿En qué consiste el centralizado? Vimos también vías de evacuación horizontal, vertical, escalera protegida, escalera presurizada, protección pasiva, ¿en qué consiste? Protección activa, combate hidráulico, las instalaciones componentes que es el sistema de bombeo, rociadores, boca de incendio equipada, mesa. Hicimos ya el cálculo de la reserva de agua. Ya. Y este refuerzo más para que se les quede bien qué es lo que es el sistema centralizado. El sistema centralizado son todos los sistemas de detección. ¿Se acuerdan los detectores? Los detectores, ¿qué otros dispositivos teníamos? Detección. ¿Qué otros dispositivos teníamos? Vos que hiciste el trabajo práctico ya. ¿Qué otro sistema tenemos además de la detección? Notificación, correctísimo. ¿Qué se llama notificadores? Pulsadores manuales, ¿sí? ¿Qué es lo que le orienta a la gente también? Las alarmas audiovisuales. O sea, vayan haciendo por categoría y cada categoría otra vez piensen cuáles son los distintos elementos. Entonces, notificación, orientación también. Orientación serían los carteles verdes, salida, escalera, iluminación de emergencia, fundamental. Bueno, todas esas instalaciones en un sistema autónomo dijimos que funcionan independientes. Funciona la pila, le pone una pilita de esta, funciona ahí la lámpara, el detector, etc. Pero en un sistema centralizado, todo eso va conectado. Todo eso va conectado a una central detectora de incendios, que es el panel de control central. Ahí como tienen en el gráfico, sistema de detección, toda la parte de detección, se dispara una alarma y ya la avisa ahí al panel de control central. Tenemos entonces la parte de detección ya sea manual o automática. Tenemos los sistemas de extinción hidráulico, vimos los rociadores. Si se rompe una ampollita por efecto del fuego, entonces
la diferencia hay el sistema electrónico de la presurización detecta una caída en el caudal, entonces ahí ya le avisa al panel de control central. ¿Para qué? Para que empiecen a sonar las alarmas y funcionen, se activen las luces de emergencia, el sistema de presurización y también el sistema de señalización y iluminación de emergencia, que tiene que tener un sistema independiente, en un sistema centralizado. El sistema de iluminación tiene que tener un circuito independiente al tablero corriente, vamos a decir. Un tablero va conectado al tablero de emergencia, toda la alimentación eléctrica de ese sistema. Este es un tipo de panel. Esto generalmente va instalado en un sistema centralizado. Los paneles de control están instalados en la portería del edificio, donde siempre hay personas permanentes, de forma permanente, los guardias, el portero, etc. Bueno, otro esquema más, panel de control central, los distintos detectores, los pulsadores manuales que están conectados al panel de control central. Lo mismo, detectores de temperatura, humo, y en este caso en el caso de los subsuelos, los sistemas de extracción de aire, alarmas auditivas, sistema de extracción y también los detectores subsuelo. Estamos hablando en este caso de subsuelo, detectores dos tipos de detectores tienen que tener el estacionamiento destinado al subsuelo. Uno son los detectores termovelocimétricos y el otro son detectores de monóxido de carbono también. Entonces eso, una vez que sobrepasan los valores permitidos, entonces activa automáticamente la renovación del aire en forma mecánica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahora tenemos quienes trajeron sus proyectos. Vamos a hacer dos grupos, vamos a hacer, ¿verdad? No podemos analizar todos los proyectos, pero tipo taller vamos a hacer. Vamos a dividirnos en dos. Un grupo va a estar ahí con Mauri y con la profe, y otro grupo va a estar conmigo, Seini y Michelle. Entonces, dos proyectos lo que vamos a analizar en grupos diferentes. Un grupo se queda para acá adelante, otro grupo vamos a irnos para atrás. Sí, detectores para subsuelos confinados destinados a estacionamiento. Confinado quiere decir que está cerrado abajo, subsuelo 1, subsuelo 2, subsuelo 3. Se utilizan dos tipos de detectores en forma simultánea: termovelocimétrico, y también se utiliza detector de monóxido de carbono por los gases de combustión. Cada uno, el termovelocimétrico tiene su simbología y el detector de monóxido de carbono también. Bueno, vean, no puede ser, no se va. Bueno, detector de monóxido de carbono, un circulito y un CO. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, un proyecto